y uno compara los resultados y es lamentable. Los hermanos que quedaron en Nicaragua tienen por constitución una autonomía, tienen dos regiones autónomas, la región autónoma del Atlántico Norte y la región autónoma del Atlántico Sur, y entre esas dos regiones autónomas tienen en su posesión más del 51% de la totalidad de la nación de Nicaragua, está bajo ellos. En cambio, los raizales en el archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina, han sido reducidos a un 25% de la población total de las islas. Los hermanos en Nicaragua les han concedido dos universidades étnicas, la Universidad de Huracán y la Universidad Vico. En cambio, los raizales no han podido tener el respaldo de Colombia en apoyar tener una universidad étnica donde pueda, bajo su cosmovisión, seguir trazando su futuro. La isla ha sido llevada a una situación de subdesarrollo lamentable. Nos han hecho el sitio más poblado de América, las islas oceánicas más pobladas de América, con una densidad poblacional de más de 5.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Y fue una política de poblamiento, de migración intencional, porque Colombia teme de que el pueblo raizal, a pesar de sus muestras de fidelidad, fuera a separarse como lo hizo Panamá en 1903. El país debe cesar su política colonialista y reconocer la autodeterminación del pueblo raizal. Fue por autodeterminación que Colombia llega a tener derecho en las islas. No fue por esa Carta Real de España que la alegan de 1803. Fue por la libre adhesión que hicieron los raizales a una nación. Fueron dos naciones hablándose. Colombia debe reconocer el derecho de autodeterminación del pueblo raizal, respetar la autoridad que vaya a establecer el pueblo raizal. Debe restituirle las tierras que han sido perdidas por la falta de protección jurídica y están ahí como un objeto mercantil a la atracción de los hoteleros y comerciantes. Colombia debe restablecer el equilibrio poblacional en las islas, debe apoyar mucho más y darle la autonomía a la oficina en la isla que controla la migración. Y es necesario la reubicación de personas de las islas en una forma digna, pero es necesario para llegar a ese punto de equilibrio y garantizar una sostenibilidad económica y humana en general en las islas. Ahí están las apreciaciones de quienes realmente van a sufrir la decisión de este fallo. 7 de la noche, 30 minutos, casi ya. Nos acompaña a esta hora el profesor Juan Ramón Martínez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario aquí en Bogotá. Profesor, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación de Canal Capital y vamos a conversar un rato sobre este tema. Gracias, Antoniela, que ya me siento como en la casa, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta que se le puede venir a uno a la mente es ¿por qué tocar un tema ante la Corte Internacional de Justicia que estaba quieto? O sea, un tratado internacional como es Guerra Bárcenas es algo que estaba quieto y tiene vigencia plena. ¿Por qué volverlo a tocar y llevarlo a la Corte de Justicia para tener este resultado? Digamos que eso viene o se puede entender desde una perspectiva histórica. En realidad, desde el año de 1979, en realidad cuando triunfó el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, el discurso de la protección de sus territorios fue cada vez mayor, cada vez con mayor peso. Y se planteó específicamente que el momento en que se había firmado el tratado, en el año de 1928, existía una ocupación por parte de soldados o marines de los Estados Unidos de América en territorio nicaragüense y que por lo tanto se podía afectar la nulidad del tratado por una especie de coacción o utilización de la fuerza. Esa fue, digamos, la discusión inicial y desde el 79 se empezó a plantear que iba a atacarse la validez del tratado a partir de ese ejercicio de coacción. Es solamente hasta el año 2001, específicamente el 6 de diciembre, cuando Nicaragua decide radicar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia para atacar específicamente, por un lado, lo que lo había planteado en principio, esta nulidad del tratado, pero en realidad de fondo atacar lo que era la visión que Colombia tenía del establecimiento del llamado Meridiano 82 como punto de límite entre los territorios de los dos estados. Hay que referir que ese Meridiano 82 no se encuentra en el texto del Tratado de Guerra Bárcenas, sino que se encuentra en un acta
de canje de instrumento de ratificación, o sea, no fue en el grueso del tratado, sino digámoslo, en la última instancia del conocimiento de las partes del tratado. Por lo tanto, entonces, no se había tenido en cuenta ese meridiano 82 para delimitar qué parte era colombiana, qué parte era nicaragüense. Ante esa situación, obviamente, cuando radicaron la demanda, ese 6 de diciembre del año de 2001, Nicaragua señaló que no debía atenderse esos límites y debía realizarse una delimitación marítima. En el año 2007, la Corte Internacional de Justicia, atendiendo específicamente lo que la demanda formuló, en primera instancia dice: Colombia es soberana sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero relativizó la delimitación marítima, que ahora acaba de ser, como muy bien es referido, por todos conocido, sujeto de análisis para la Corte y en una sentencia de fondo. Específicamente, nosotros tratamos de huir, digámoslo de alguna manera coloquial, de la jurisdicción de la Corte, para atender tu pregunta, aplicando una figura que se llama cláusula facultativa opcional de jurisdicción, tratando de desconocer un poco la jurisdicción de la Corte, pero se nos olvidó algo capital, y es que existe otro tratado, que es el Pacto de Bogotá, que es la Convención Interamericana para Solución de Controversias, que en un artículo, en el artículo 31, obliga a todos los estados firmantes, parte, entre ellos Colombia, de someterse a la jurisdicción de la Corte. Por eso no pudimos huir a esa demanda, por eso hoy estamos en una decisión de fondo compleja y que, pues, sin lugar a dudas, nos corresponderá acatar. Doctor Martínez, ¿qué repercusiones, o mejor, por qué Colombia no hace parte de la Convención Internacional del Mar, que es la que le otorga ese derecho a Nicaragua, y Nicaragua sí? ¿Qué pasó ahí? Yo creo que es la suma de muchos errores que hemos cometido en el manejo de nuestra política exterior y sobre todo en lo que tiene que ver con el litigio estratégico internacional. Nosotros en Colombia pensamos en su momento que no era bueno ser parte o hacernos parte de la Convención de Jamaica o Convención del Mar de 1982, la Convención de Naciones Unidas que tú muy bien refieres, señalando que si nos hacíamos parte no la aplicaban para la controversia. Pero es conocido, y digamos que eso ha sido discutido tiempo atrás, que esta convención hace parte de una costumbre internacional. Es una costumbre internacional que, así entendida entonces, al ser una costumbre universal, a haber una opinio juris y la práctica de la misma, no la iban a aplicar como lo hicieron efectivamente. Aquí cometimos un error en ese sentido porque huíamos a las discusiones señalando que era mejor no hacernos parte. Pero igual era claro que la convención, en cuanto a lo que hace referencia a los límites que los estados costeros tienen sobre su mar, en este caso hasta 200 millas náuticas, era un punto central de la discusión que en la Corte Internacional de Justicia iba a tener y que fue bien recibido y, pues, como lo vemos hoy en la delimitación, marcó en mucho el grueso de la decisión. Doctor Martínez, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Hace un par de días ya conocimos que los nicaragüenses, con el respeto que se merece todos, ya tenían sus buques, sus lanchas, sus pescadores cerca de los cayos, Quitasueño y Serranilla, que son los que están en litigio. Así es. Ponía un ejemplo hace un rato, que Colombia sea dueña de esos dos cayos, pero que estén en aguas de Nicaragua, es como tener los muebles en la casa del vecino, y para poder ir a sentarse a los muebles del vecino hay que pedirle permiso al vecino. ¿Ya? ¿Cómo quedan ahora los pescadores colombianos cuando era costumbre de ellos ir allá y extraer sus productos? Pues digamos que dentro de la decisión que nos corresponde analizar con mucho detenimiento, se debe entender que esta región va a estar sujeta a la figura de la libertad de tránsito. Las embarcaciones de cualquier nacionalidad, ya sea colombianas o nicaragüenses, pueden transitar por esta región. Cosa distinta es que puedan hacer la explotación de los recursos ictiológicos o la pesca, que es el tema central, uno de los temas centrales, aunado obviamente al de la explotación petrolera, que, como usted muy bien sabe, Otoniel, es otro de esos temas centrales de discusión allí también en cuanto a la explotación de recursos. Pues nuestras embarcaciones podrán transitar por allí, podrán transitar para llegar a esos cayos que terminaron siendo enclaves o territorio de ultramar, sabiendo que si queremos ir desde Providencia o de San Andrés tenemos que pasar ahora por mar nicaragüense, pues podremos hacer el tránsito del paso, pero solamente podremos explotar la pesca
en el caso que estamos refiriendo, dentro de las 12 millas náuticas alrededor de los cayos, no en cuanto a la otra gran extensión de mar que circunda, que perdimos, que fue lo realmente. que perdimos. Sí. Bueno, profesor, vamos a seguir dialogando sobre este tema, pero antes vamos a escuchar unos mensajes de interés y después vamos a ver cómo la prensa internacional ve el fallo de La Haya. Aquí nace la esperanza que hace grande nuestras regiones. Aquí el deporte nos inspira a creer en la paz, a proteger el medio ambiente, a premiar el buen ejemplo y los valores. Aquí el deporte nos une a todos para construir el futuro, ese futuro con el que soñamos para las nuevas generaciones. Juegos Deportivos Nacionales 2012. Aquí nace la esperanza. Jefe, buenas tardes. ¿No tiene saxofones para la venta? Saxofón tenor no tiene. Mi nombre es Edgar Espinosa. Soy músico de profesión. Trabajé con Grupo Nietzsche, con Guayacán, con los Caribes, con los Tupamaros. Toco la percusión, piano, armonía, bajo, canto. Mi papá trompetista, mi hermano trompetista, mi mamá saxofonista. Hubiera sido un pecado no ser músico. De las tumbas quiero irme, no sé cuándo pasará. En Bogotá yo pienso que lo más duro de la calle es el frío, es cosa tenaz. Yo creo que la droga para mí es una enfermedad, algo que uno no puede controlar. Soy el cantante y mi negocio es cantar a los que me siguen. Mi canción voy a brindar. Si yo me levantara mañana, me gustaría estar otra vez donde estaba antes de que me robaran mi instrumento, mi estudio de grabación. Son callejero llegó, la rumba se está formando, Toño la paila afinando, la salsa la canto yo. Ay, Roberto con su banda. Canal Capital, televisión más humana. Tú eres parte del equipo de tu cuadrante. Tu aporte es importante para ganarle el partido a la inseguridad. Recuerda, un cuadrante seguro es una ciudad segura. Mi policía y yo con un mismo corazón. Canal Capital agradece todo el apoyo recibido. Es muy importante que se respete en cada entidad del Estado el derecho a la diversidad pública. Y obviamente usted se refiere a Canal Capital. Yo no tengo sino la mejor de las opiniones, Jorge Holman Morris, como periodista y como director de Canal Capital. Seguiremos construyendo juntos una televisión más humana. 97 músicos. Un director. Crecí con el privilegio de poder asistir a conciertos en vivo con una agrupación de primer nivel en mi ciudad. Este es un lujo de primer mundo. Desde los inicios de mi carrera, la Filarmónica me ha tenido en cuenta siempre, ofreciéndome cantar las obras que podía asumir durante cada etapa de mi camino. Esto es simplemente impagable. Valeriano Lanchas, bajo colombiano. Canal Capital. Televisión más humana. Bueno, doctor Martínez, vamos a ver cómo tituló y qué opina la prensa internacional sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya y después dialogamos al respecto. El diario El País de España tituló: La ONU falla a favor de Colombia en el litigio fronterizo con Nicaragua, y destacó: en el mar se disputaban los derechos en una zona rica en recursos pesqueros. Según las últimas prospecciones, también podría haber bolsas de gas y petróleo. El Nuevo Diario de Nicaragua destaca: Nicaragua celebra fallo de La Haya. Mapa de Colombia cambia radicalmente al extendérsele la soberanía marítima a la nación nicaragüense. El Nacional de Venezuela tituló: Nicaragua satisfecha con fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el límite marítimo con Colombia, y destacó: para Managua el fallo significa que el país centroamericano ha salido de la jaula del Meridiano 82. La Nación de Argentina destacó: Colombia y Nicaragua se reparten su frontera marítima, y enfatizaron: la Corte Internacional de Justicia extendió la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe, pero mantuvo parte del límite al oeste de la isla de San Andrés como quería Colombia. Bueno, el diario El País de España habla de la ONU y efectivamente no es la ONU, pero digamos que fue un pequeño lapsus. Doctor, un tema importante.
Hoy fue la lectura del fallo, ¿cierto? Falta la sentencia y la entrega oficial a los gobiernos de cada país de ese fallo. ¿Qué viene a continuación? No, la notificación yo creo que no va a demorarse mucho en el tiempo, va a ser, creo que para estos días. Yo creería que tenemos que partir de lo que es la decisión. Colombia muy seguramente va a pedir aclarar y revisar en algo la decisión, pero hay que entender que esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia es una especie de sentencia de última instancia, no hay posibilidad de apelación. Entonces, claro, específicamente nos corresponde ahora es acatar el cumplimiento de la misma. En las declaraciones el jefe de Estado planteaba buscar una serie de alternativas, pero digamos que es supremamente complejo, distinto el cumplimiento de la sentencia, porque al momento en que digamos, nos sujetamos a la jurisdicción de la Corte, nos comprometíamos a cumplir la decisión de fondo, que es lo que acaba de salir. Ya la delimitación con las coordenadas y lo que va a ser el desarrollo específico del amojonamiento, del establecimiento de los límites, es un ejercicio próximo, pero nos corresponderá cumplir a como dé lugar la sentencia. Ahí estamos apreciando en pantalla, doctor Martínez, el mapa de cómo era antes, hasta dónde llegábamos. Sí. Ahora nos dicen, vamos a perder hacia el norte y hacia el sur. Y lo que está en el cuadrito encerrado, son los cayos, ¿no? Los cayos que, si lo vemos objetivamente, están muy cerca de Nicaragua, siempre han estado ahí, pero lo que está alrededor, la zona exclusiva económica que explotábamos, eso es lo que realmente vamos a perder, ¿no? Doctor, aclarar el fallo. Sí. Aclarar el fallo es lo único que puede pedir Colombia, ¿no? Sí, hay que referir al mapa. Podemos ir al mapa acá, sí, en la pantalla. Hay que ver lo que acaba de suceder en la discusión. En primera instancia, Nicaragua alegó que tenía derechos no solo de lo que era este Meridiano 82, que en el año de 2007 la Corte dijo esto no está establecido en el tratado, entonces lo desaparecemos. Y por otro lado, señaló que los estados, a la luz de esa convención del mar que tú muy bien señalabas, tienen derecho hasta 200 millas náuticas desde su costa, de lo que se llama línea base. Señor. Por lo tanto, entonces extendió hasta este punto, más o menos, digamos, las 200 millas náuticas de lo que podría ser los derechos de Nicaragua en esta región. Respetó una especie de corredor desde lo que es las islas y sobre todo para que Colombia pudiera conectar acá, pero aquí empezó a hacer unas modificaciones atendiendo, respetando específicamente los cayos que estaban en contienda. Los de arriba, los de Quitasueño y Serrana, quedaron por fuera de lo que se entiende la unidad del archipiélago de San Andrés y por eso terminaron constituyendo una especie de enclaves, o territorio de ultramar por fuera de lo que está sujeto a la jurisdicción. Doctor, ahora vamos a ver el mapa nuevo, vamos a ver cómo nos quedaría realmente la nueva figura. Miremos a ver. Específicamente, como lo referíamos, entonces extiende los derechos nicaragüenses sobre las porciones del mar. Aquí hay que referir algo. Vemos esta porción o esta parte del mapa, ¿cierto? Sí, señor. Esta fue otro triunfo nicaragüense de hace muy poco, en una sentencia en donde se delimitó el mar hondureño con el mar nicaragüense. Antes esto estaba establecido por esto que nosotros llamamos el paralelo, o que se llama, perdón, el paralelo 15. Y ahora, específicamente, la Corte Internacional de Justicia en una sentencia anterior le reconoció derechos superiores a Nicaragua en lo que antes era territorio hondureño. Ahora más, ampliando el espectro de jurisdicción, como lo vemos en el mapa, amplió de una forma impresionante los derechos nicaragüenses en esta porción del Mar Caribe, así como en esta parte de abajo, y lo que eran los cayos de Quitasueño y de Serrana, terminaron entonces alejados de la unidad territorial colombiana, bajo esta porción de mar que ahora es nicaragüense. Esto es un fallo en derecho, no en equidad, ¿no? Digamos que hay que referir que una de las fuentes aplicables para la Corte Internacional de Justicia a partir del artículo 38 es lo que se denominan allí adecuo et bono o equidad. Sí. Pero claro, la equidad busca darle un poco a cada cual y en ese sentido pues es en derecho atendiendo sus fuentes, pero si lo vemos en realidad en ese sentido le dio en cuanto a lo que era territorio de disputa mayor porción de mar territorial o mar patrimonial, perdón, a Nicaragua. Regresemos, doctor, y conversemos sobre el tema. Colombia históricamente perdió el Golfo de Coquibacoa
con Venezuela. Perdió hace 100 y pico de años con Perú. La Gran Colombia era hasta la península de Yucatán. Estamos perdiendo todo. Bueno, yo creo que por fortuna todavía no estamos en discusión en cuanto a lo que es el Golfo de Coquibacoa. Allá no hay una sentencia ni ningún laudo, porque Colombia decidió junto con Venezuela que la única vía para solucionar esa controversia era la negociación. Eso está ahí como en stand-by o en veremos. Pero es claro que históricamente se han ido redefiniendo lo que son nuestros límites en detrimento a lo que en principio teníamos. Creo que la reflexión que se genera ahora con todos estos hechos es la necesidad de establecer una política integral muy bien definida, muy bien pensada de lo que es el litigio estratégico internacional de Colombia. Porque esta sentencia, que como vemos a todas luces afecta a los intereses nacionales, se suma a lo que es otros momentos súper complejos dentro de la política exterior colombiana que han existido, como muy bien lo referías, o que están por venir. Hay que recordar que en ese momento ante la Corte Internacional de Justicia tenemos otro pleito, por lo que es la aspersión de glifosato en la frontera con Ecuador. Vamos a improvisar o vamos a generar una serie de acciones particulares para atender lo que es un caso complejo. ¿Qué decir de los constantes fallos en contra del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, en donde siempre que llega un caso perdemos? Creo que hay que diseñar una política integral en ese sentido para la defensa de nuestro territorio, y esa es la tarea que ahora concita o debe concitar el análisis tanto en la academia como en la misma Cancillería, como en el manejo integral de esa política exterior. Fue un pleito de cerca de 11 años el que lidió Colombia hasta llegar al hoy, 19 de noviembre. ¿Valió la pena? Claro, yo creo que sí, Colombia debía definitivamente asumir una defensa como la asumió. Lamentablemente, cuando se está en litigio, así como se puede ganar, se pierde. Como lo refería el señor presidente el día de hoy, algunas de las pretensiones colombianas fueron observadas. El hecho de tener específicamente la soberanía sobre los cayos es importante, que no nos aislaran y que San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Roncador, Quitasueño, Serrana, Albuquerque, todos los cayos quedaran aislados completamente del mar territorial colombiano, constituyendo territorio ultramar, como ahora sucedió con Quitasueño y con Serrana. Logramos proteger mucho. Había que, en todo litigio hay que defenderse. Colombia se defendió, pero se habían generado errores del pasado que a este gobierno le correspondió asumir. Eso es importante referirlo. Este gobierno se encontró con una serie de, digamos, con un proceso que ya venían dando, y que por lo que había sido discutido era muy posible que esta fuera la decisión. Nos tocó bailar, o a este gobierno le tocó bailar con la más fea. Ese es el... Doctor Juan Ramón Martínez, esta mañana cuando usted despertó, ¿ya presentía lo que iba a pasar o usted pensaba que de pronto la Corte se iba a ir por otro lado? ¿O ya lo tenía claro? Yo creo que no, pues, en la academia habían distintas posiciones en cuanto al tema. Unos muy optimistas y otros extremadamente negativos. Usted es uno de ellos. Yo prefería ser extremadamente negativo, pero con fines académicos, más allá de obviamente lo que esto representa. Y temían mucho que la decisión fuera mucho más compleja, aunque sabíamos que en realidad la sentencia de la Corte iba a atender en parte de consideraciones de lo que era la defensa colombiana. Sí era claro que íbamos a perder importantes porciones del mar Caribe. Digamos que en la academia ya se venía discutiendo el tema y pues lamentablemente, si bien no nos fue tan mal como los negativos planteábamos, no nos fue tan bien como los positivos, pues los que tenían cierto optimismo con respecto al tema querían. Esa manifestación del presidente, de nuestro primer mandatario, vamos a luchar con todos los elementos jurídicos que nos dé el derecho internacional, vamos a unir a todos los elementos del Estado, es más que un mensaje como de optimismo y tranquilidad que realmente lo que pueda pasar jurídicamente. Sí, primero es una voz necesaria, creo que es una voz necesaria de tranquilidad en medio de una situación compleja, pero hay que tener en cuenta que corresponde a Colombia cumplir el fallo. Y es algo que debemos ser conscientes todos los colombianos,
que es una obligación internacional. El presidente señalaba hoy la necesidad de atender y respetar la Constitución en cuanto al artículo 101 que establece nuestros límites, pero hay que señalar también que en este punto el derecho internacional prima sobre el derecho interno. Claro. Y que necesariamente al someternos a la jurisdicción de la Corte nos sometimos a su decisión. Hoy tenemos que analizar que es necesario reconfigurar nuestros límites en el Caribe, y es algo triste, supremamente desafortunado, pero que es preferible saberlo. No obstante, ese llamado a la unidad nacional, que por supuesto hay que rodear al presidente, hay que rodear a lo que se viene de aquí en adelante, pero tener en cuenta que esta decisión afecta económicamente la región, sin discusión, no solamente en cuanto a lo que es los recursos ictiológicos, todo el tema de pesca que es tan importante en la región, sino que ahora las pretensiones sobre la explotación de recursos de hidrocarburos, que también se sabe muy bien la región es rica. Entonces hay que ser frío en el sentido de atender la decisión, que nos es pertinente hacerlo, pero también rodear y tener en cuenta que Colombia tiene una responsabilidad en cuanto a sus territorios y que no puede olvidarlos, no solamente en cuanto a lo que sucede en el archipiélago de San Andrés, sino en otras regiones, para que no se configure una figura del derecho internacional muy triste, que es la llamada derelictio o abandono, ¿no? Nos acordamos de nuestras regiones cuando suceden estas cosas, ¿no? Hace poco, hace unos 4 o 5 años hubo la marcha de la independencia allá para decirles estamos aquí, pero sin duda alguna ha habido por parte del Estado un abandono. Doctor Martínez, ha manifestado usted que el fallo de la Corte Internacional hace tránsito a cosa juzgada. Eso en derecho quiere decir que ese tema quedó cerrado, clausurado. Sin embargo, hay algunos optimistas que decían que después de 5 años podía volverse a retomar el tema. Eso es jurídicamente viable. Lo entiendo si se estuviera violando algún derecho fundamental, pero no... Es muy difícil. Lo que podría hacerse es plantear algo muy complicado, y es renegociar tratados, incluido tratados con Nicaragua, pero es muy complicado. Hay que cumplir el fallo. Creo que en eso es mejor ser enfáticos. No, y en virtud de esto, la relación con Nicaragua, sin duda alguna, de un tiempo atrás, empezó no en los mejores términos, tristemente. Así es. Tristemente. Pensar, hombre, en estos raizales que van allá a hacer su pesca y que ahora no lo van a tener, pues es lamentable, ¿no? Sí, igual tenemos derechos sobre importantes porciones del mar todavía. Hay que también pensar en eso, que se reconocieron derechos sobre porciones del territorio en disputa, del mar en disputa. Pero bueno, pues ahora nos corresponde asumir una política mucho más seria, no solo en la defensa del Estado ante organismos internacionales, sino de inversión en estas regiones olvidadas desafortunadamente mucho. Yo sé que usted tiene otro compromiso, doctor, pero entonces permítame, vamos a escuchar unos mensajes de interés y regresamos con las conclusiones al respecto. Virgelina, Rosendo, Florentino, Ananías, Sinforoso, Salustiano, Encarnación, Tránsito, Dolores, Esculapio, Nepomuceno, Eutimio, Fideligna. Vivimos la participación. Canal Capital, televisión más humana. Todos los niños queremos cariño, abrazos y besos, ternura y amor. Dame tu ejemplo y haré lo correcto, porque quiero amar a mi tierra, porque quiero amar. Dame tu amor, porque quiero amar a mi familia, porque quiero darte el corazón, porque quiero darte un beso, aprender y estudiar. Dame la vida, dame un sueño, dame amor y mucho más. Todos los niños queremos la feliz. Comparte conmigo las experiencias del día. Hablemos un rato, trátanos con amor y ayúdanos a crecer. Soy Holman Morris, periodista y actualmente
director gerente de Canal Capital. Y por lo que nosotros estuvimos hace 2 días, ahí en ese sitio habían 2.000 personas. El poder estar como gerente, como director de este barco que se llama Canal Capital me da la posibilidad a mí de convertir la televisión pública en lo que es decir, para formar audiencias, no para ver al televidente como un consumidor, sino vemos a la audiencia como posibilidad de formar audiencias. Yo creo que hoy Canal Capital asume una posición que nos diferencia con otros canales. Esa posición es la defensa y la promoción de los derechos humanos y una cultura de paz. Hacemos un esfuerzo desde la televisión pública, desde Bogotá, por hacer memoria, porque la memoria no sea, digamos, una cosa venida a menos. Queremos demostrar que con pocos recursos, bien administrados, pero con mucha imaginación, con dignidad también, podemos mostrar productos de calidad que obedezcan a los contenidos de una televisión pública que, reitero, está en la formación de audiencias. Quiero dar un saludo muy especial en estos 15 años a Canal Capital, pero sobre todo por los próximos 15 años. Seremos de lejos el mejor canal de la televisión pública de Colombia. Canal Capital, televisión más humana. Bueno, regresamos para cerrar esta transmisión especial del Canal Capital sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Doctor, conclusión final, perdimos. Realmente perdimos. Yo creo que sí, cuando se tiene la certeza de un territorio sobre el cual ejercíamos soberanía, sobre el cual, digamos, tenemos muchas expectativas, o teníamos muchas expectativas a futuro en cuanto a lo que era el redimensionamiento de Colombia en relación a su compromiso con el mar. Perdimos en el sentido de ya no tener la posibilidad de ejercer soberanía sobre importante porción del Mar Caribe. Igual, creo que también es una oportunidad para comprometernos mucho más, no solamente con el Caribe, sino con distintas regiones del país, velar específicamente por el redimensionamiento de la política de litigio estratégico internacional, que digamos no va a parar acá, sino que se vienen muchos escenarios, y es el momento también para revisar en mucho lo que es el compromiso de Colombia en cuanto a la inversión con el archipiélago de San Andrés. Creo que eso va a generar. Doctor Juan Ramón Martínez, muchas gracias. Muy formal por estar aquí con nosotros en Canal Capital. Siempre a la orden. Muy formal. Y en segundos, no se muevan, ya estamos con la emisión central de Noticias Capital.